Todos temían al millonario. Hasta que la camarera judía lo calló frente a todos. Judío apestoso, tráeme otra copa y no toques el vaso con tus sucias manos. La voz de Richard Steinberg resonó en el elegante restaurante Maison d'Or como un látigo, haciendo que los clientes de las mesas cercanas dejaran de charlar y bajaran los ojos, fingiendo no haber oído. Sarah Goldberg, de 28 años, agarró con más fuerza su bandeja y respiró hondo. En 3 años de servir mesas en este lugar, había desarrollado una resistencia casi sobrenatural a los insultos del hombre. Lo que los demás no sabían era que cada palabra venenosa que le escupía estaba siendo cuidadosamente catalogada en su mente, como las piezas de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo armando. Por supuesto, señor Steinberg, respondió con una calma que hizo que algunos de los empleados se sorprendieran. No había temblores en su voz ni lágrimas en sus ojos. Solo una extraña serenidad, como si supiera algo que nadie más sabía. Richard Steinberg III era el tipo de millonario que compraba restaurantes solo por el placer de humillar a la gente que trabajaba en ellos. A sus 52 años, heredero de una fortuna irónicamente construida por su abuelo judío, había pasado toda su vida intentando distanciarse de sus propios orígenes mediante el odio. Era como si creyera que cuanta más crueldad dirigiera hacia otros judíos, más americano puro se convertiría. La Maison d'Or no era solo un restaurante, era su patio privado de sadismo. Había comprado el establecimiento 2 años antes, no por los beneficios, sino por el poder absoluto que ejercía sobre todos los empleados. Todo el equipo sabía que una palabra suya podía significar el despido inmediato, y a él le encantaba esa dinámica de terror silencioso que había creado. «¿Has oído lo que he dicho de tus manos?», bramaba, golpeando con el puño la mesa de mármol italiano. «La gente como tú es portadora de enfermedades. Por eso el mundo siempre ha querido deshacerse de ti». El restaurante se quedó en un silencio sepulcral. Margaret, la encargada de 45 años, fingió estar ocupada con el papeleo, pero sus manos temblaban visiblemente. James, el sumiller, desvió la mirada y se concentró intensamente en una botella de vino que no necesitaba atención. Incluso otros clientes millonarios, acostumbrados a los excesos de Steinberg, parecían incómodos con aquella muestra pública de antisemitismo. Sarah había aprendido hacía tiempo que reaccionar solo alimentaba su sed de poder. Pero en los últimos 6 meses, algo había cambiado en su estrategia. En lugar de limitarse a aguantarlo, empezó a observar, estudiar y documentar. Cada insulto, cada amenaza, cada muestra pública de odio era anotada meticulosamente en un pequeño cuaderno que guardaba en el guardarropa. «Sarah, no tienes por qué aguantar esto», le susurró Michael, el camarero, cuando ella se acercó a la barra por su bebida. «Es la 3ª vez esta semana que viene aquí solo para atormentarte». «Lo sé, Mike», respondió ella en voz baja, pero había algo en su tono que hizo fruncir el ceño al camarero. «Él no lo sabe, pero me está dando exactamente lo que necesito». Michael la conocía desde hacía 3 años y nunca había visto esa expresión en su rostro. No era resignación, no era miedo. Era la calma calculada de alguien que estaba jugando un juego mucho más complejo de lo que parecía. En los últimos 6 meses, Sarah había notado un patrón en los ataques de Steinberg. Siempre venía los miércoles, siempre pedía la mesa 12, siempre se empeñaba en que ella lo viera. Siempre repetía los mismos insultos, las mismas amenazas veladas, como si siguiera un guión enfermizo. De lo que no se daba cuenta era de que cada una de sus actuaciones estaba siendo observada no solo por ella, sino por alguien muy concreto. Cuando volvió con su bebida, un whisky de 30 años que costaba más que su sueldo mensual, Steinberg la miró fijamente con esa sonrisa repugnante que reservaba para los momentos de máxima crueldad. «¿Sabes lo que he hecho hoy temprano, pequeña judía? He despedido a 5 personas de mi empresa. ¿Quieres saber por qué?» Sarah depositó su vaso sobre la mesa sin decir nada, pero sus ojos se cruzaron rápidamente con los de un hombre vestido con un traje gris que estaba sentado solo en la mesa 8. Asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Asintió de forma casi imperceptible, con 2 dedos tocando discretamente el borde de la taza de café. Era la confirmación que llevaba semanas esperando. El hombre de la mesa 8 era David Cohen, un investigador privado especializado en delitos de odio, que había sido contratado discretamente por una organización que Sarah prefería mantener en secreto por el momento. Llevaba 2 meses frecuentando el restaurante para documentar los ataques sistemáticos de Steinberg, pero hoy iba a ser especial. «Porque descubrí que por sus venas corría sangre como la tuya», continuó Steinberg, pensando que su audiencia cautiva de empleados aterrorizados era señal de victoria. «Mi empresa no es lugar para parásitos. Steinberg Industries es una empresa americana tradicional, no un vertedero.
Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para causar el máximo daño psicológico. Sara sabía que no solo estaba siendo cruel, estaba siendo estratégicamente cruel, probando hasta dónde podía llegar antes de que alguien tuviera el valor de enfrentarse a él. El problema era que había elegido a la persona equivocada para este experimento. Sara tenía 2 licenciaturas, una en psicología y otra en derecho laboral, pero trabajaba de camarera por un motivo muy concreto que nadie en el restaurante conocía. Cada humillación que absorbía, cada insulto que documentaba, cada testigo que observaba sus reacciones estaba siendo cuidadosamente preparado para un momento que se acercaba rápidamente. ¿Algo más, señor Steinberg?, preguntó ella con esa voz profesionalmente neutra que había aprendido a utilizar. Sí, respondió él, cogiendo su teléfono móvil y tecleando algo. Quiero que todo el mundo aquí sepa que le estoy grabando. Cualquier queja sobre mi comportamiento irá directamente al departamento jurídico de mi empresa. ¿Sabes cuánto cuesta llevar a la quiebra a gente como tú? Allí, mientras aquel hombre poderoso vertía su veneno por todo el restaurante, algo empezó a tomar forma en los ojos de Sara. No era miedo, no era resignación. Era la peligrosa calma de alguien que está a punto de jugar la carta que lleva guardando mucho tiempo. Mientras todos a su alrededor temblaban ante la furia antisemita de Steinberg, ella mantenía esa inquietante serenidad de quien sabe que el espectáculo no ha hecho más que empezar. De lo que Steinberg no se daba cuenta era de que su propia arrogancia estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa en su contra. Si estás siguiendo esta historia de valentía y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está a punto de ocurrir te demostrará que algunas personas confunden el silencio con la debilidad, y esta confusión puede costar mucho más de lo que creen. 3 semanas antes de aquel devastador enfrentamiento en la Maison d'Or, Sara había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Sentada en el pequeño piso que compartía con 2 compañeras de piso, tecleaba furiosamente en su portátil, documentando cada insulto, cada amenaza, cada momento de terror psicológico que Steinberg le había infligido en los últimos meses. «Sara, ¿estás segura de esto?», preguntó David Cohen durante un discreto encuentro en un café a 8 manzanas del restaurante. El investigador privado había sido contratado por la Liga Antidifamación después de que Sara presentara una denuncia formal, pero el caso se había convertido en algo personal para ambos al descubrir algo inquietante sobre el pasado de Steinberg. «No es solo un hombre rico que se muestra cruel», explicó Sara, mostrando las meticulosas notas que había recopilado. «Hay un patrón. Despide sistemáticamente a empleados judíos, les niega ascensos, crea ambientes hostiles. Es una persecución organizada». David hojeó los documentos que Sara había preparado, capturas de pantalla de correos electrónicos internos de Steinberg Industries, grabaciones de audio realizadas discretamente durante los ataques a los restaurantes, testigos de otros establecimientos en los que Steinberg había provocado incidentes similares. Era un dossier impresionante para alguien que supuestamente solo era una camarera. Lo que David no sabía era que Sara Goldberg no era una víctima cualquiera. Licenciada en Psicología por la Universidad de Columbia y con un máster en Derecho Laboral por la NYU, había elegido trabajar en servicios para estudiar desde dentro la discriminación en el trabajo. Su tesis de máster, Microagresiones y terror psicológico en entornos corporativos, estaba a punto de convertirse en un caso real de proporciones devastadoras. «Hay una cosa más», dijo Sara, dudando un momento. «He averiguado que su empresa tiene contratos millonarios con agencias gubernamentales. Si podemos demostrar una discriminación sistemática, no será solo un problema laboral, será un escándalo federal». Mientras tanto, Steinberg intensificaba sus ataques como si percibiera que algo estaba cambiando. En la semana siguiente a su reunión con David, se presentó en el restaurante 3 veces, cada una de ellas con más saña que la anterior. El martes, había obligado a Sara a rehacer su pedido 5 veces, alegando que la gente como ella no sabía seguir instrucciones sencillas. El jueves fue aún peor. Steinberg trajo a 2 socios y utilizó a Sara como ejemplo vivo de por qué ciertos grupos nunca prosperan en Estados Unidos. Margaret, la gerente, observó horrorizada, pero no se atrevió a intervenir. Steinberg había dejado claro que cualquier empleado que se enfrentara a él sería despedido inmediatamente y demandado por difamación. «Mírala», dijo a los socios, señalando a Sara mientras limpiaba una mesa cercana. «Educación universitaria, probablemente, pero sigue siendo inadecuada para trabajos que requieren verdadera competencia. Es cultural, ¿sabes? Prefieren ser víctimas a ser productivos». Sara mantuvo la compostura, pero algo hervía en su interior. No era solo rabia, era la fría determinación de alguien que había encontrado su propósito. Cada palabra venenosa que Steinberg escupía era grabada por un dispositivo microscópico que David le había proporcionado,
oculto en el delantal de su uniforme. Los ataques empezaron a afectar también a otros empleados. Michael, el camarero, había dimitido la semana anterior después de que Steinberg le humillara públicamente por servir bebidas que sabían a campo de concentración. James, el sumiller, desarrolló un tartamudeo nervioso que solo aparecía cuando Steinberg estaba presente. Pero el momento más revelador llegó cuando Sarah descubrió el verdadero alcance de la hipocresía de Steinberg. Durante una conversación telefónica que mantuvo en el restaurante, pensando que nadie le prestaba atención, oyó algo que le heló la sangre. Sí, papá está bien. No, no le he dicho a nadie lo del apellido original de la familia, susurró al teléfono, hablando claramente con alguien íntimo. Steinman funcionaba muy bien para los negocios. Nadie sospecha que somos, ya sabes. A Sarah casi se le cae la bandeja que llevaba. Richard Steinberg, el antisemita más despiadado que había conocido, era el mismo judío. Su odio no era solo prejuicio, era una forma perversa de impulso propio convertido en arma contra otros del mismo origen. Aquella noche, llamó a David con la voz temblorosa de indignación. He descubierto algo que lo cambia todo. No es un antisemita cualquiera, es un judío que odia su propia identidad y proyecta ese odio en los demás. Eso explicaría la intensidad de los ataques, replicó David. Las personas que reniegan de sus propios orígenes suelen convertirse en los más feroces perseguidores de sus antiguos grupos. Sarah sabía que tenía en sus manos algo mucho más poderoso que un simple caso de discriminación en el trabajo. Tenía la clave para desenmascarar no solo a un hombre cruel, sino a todo un sistema de odio e hipocresía que se extendía mucho más allá de la Maison d'Or. La preparación para la confrontación final comenzó en ese momento. Sarah ya no era solo una empleada perseguida, se había convertido en una investigadora con una misión. Y Steinberg, en su ciega arrogancia, seguía aportando pruebas contra sí mismo, sin tener ni idea de que cada palabra cruel estaba siendo cuidadosamente documentada por alguien mucho más inteligente y preparado de lo que jamás podría haber imaginado. Cada nueva humillación no hacía sino fortalecer algo en su interior que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que este hombre privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y que pronto descubriría que había elegido a la persona absolutamente equivocada para convertirla en víctima. La verdadera transformación de Sarah empezó un lunes por la mañana, cuando llegó al trabajo 2 horas antes de lo previsto. David Cohen la esperaba en el aparcamiento con un maletín negro y una expresión que mezclaba expectación y preocupación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó, entregándole un equipo de grabación microscópica. Una vez que empecemos a documentar sistemáticamente, no habrá vuelta atrás. Steinberg se dará cuenta de que algo ha cambiado. Ya se ha dado cuenta, respondió Sarah, examinando el pequeño aparato que se disfrazaba perfectamente de botón de delantal. Ayer me siguió hasta el aparcamiento y dijo que tenía un aspecto diferente. Dijo que los empleados como yo necesitan que se les recuerde constantemente cuál es su lugar. Lo que Steinberg no sabía era que esa conversación también había sido grabada. Sarah había adquirido la costumbre de mantener grabado su teléfono móvil en todo momento cuando estaba en el trabajo, una precaución que resultaría devastadora para sus planes de acoso. Durante las 2 semanas siguientes, Steinberg intensificó sus ataques como un depredador que intuye que su presa está a punto de escapar. Empezó a presentarse en el restaurante fuera de su horario habitual, inventando siempre nuevas formas de humillación pública. El martes, obligó a Sarah a repetir 7 veces el mismo pedido, alegando que obviamente no entendía bien el inglés debido a la educación inferior de su raza. El jueves, fue aún más lejos. Llevó a su esposa, Victoria Steinberg, una mujer de la alta sociedad que se sentía claramente incómoda con el comportamiento de su marido, pero no tuvo el valor de enfrentarse a él. Durante la cena, utilizó a Sarah como ejemplo vivo de por qué ciertas etnias nunca pueden prosperar en la América moderna. «Mírala, cariño», le dijo a su mujer mientras Sarah servía el vino, hablando como si no estuviera allí. Una educación universitaria, probablemente, pero aún así inadecuada para puestos que requieren verdadero liderazgo. Es genético, ya ves. Son sumisas por naturaleza. Victoria miró a Sarah con una expresión que mezclaba vergüenza y disculpa silenciosa. Era obvio que presenciar aquellos ataques le causaba a la mujer una auténtica incomodidad, pero permaneció callada, prisionera de su propio privilegio y dependencia económica. De lo que ninguno de los dos se daba cuenta era de que cada palabra estaba siendo meticulosamente documentada no solo por los dispositivos de Sarah, sino por una creciente red de aliados que David había movilizado. La Liga Antidifamación había dado prioridad al caso,
sobre todo después de descubrir las conexiones de Steinberg Industries con el gobierno. Sarah, dijo David durante una reunión secreta a finales de esa semana, tenemos algo grande. Un antiguo empleado de su empresa se ofreció a testificar. Al parecer, Steinberg ha despedido sistemáticamente a 12 empleados judíos en los últimos 2 años, siempre inventándose excusas legales, pero los patrones son innegables. Rebecca Martínez, exdirectora de Recursos Humanos de Steinberg Industries, había sido la primera en atar cabos. Despedida tras cuestionar discretamente las prácticas discriminatorias de la empresa, guardaba copias de todos los memorandos internos que documentaban las instrucciones de Steinberg para mantener la empresa culturalmente cohesionada. Nunca dijo explícitamente que no contratara a judíos, explicó Rebecca durante la declaración grabada. Pero siempre pedía comprobar los antecedentes familiares de los solicitantes y rechazaba sistemáticamente a los que tenían nombres que no sonaban suficientemente americanos. A medida que se acumulaban las pruebas, Sarah mantuvo su actuación como empleada sumisa en el restaurante. Pero cada día que pasaba, su confianza aumentaba. Había descubierto algo que lo cambiaría todo: las grabaciones de las conversaciones telefónicas privadas de Steinberg, en las que admitía su propio origen judío ante miembros de su familia. Papá siempre decía que nunca reveláramos nuestro pasado. Había susurrado al teléfono la semana anterior, pensando que estaba solo en el baño del restaurante. Este imán no funcionaría para los negocios. Los verdaderos americanos no confiarían en alguien con ese apellido. La hipocresía era tan profunda que resultaba tragicómica. Richard Steinberg había pasado décadas amasando una fortuna basada en contratos del gobierno estadounidense, mientras ocultaba sus propios orígenes y perseguía a otros de la misma herencia que él negaba. Sarah mantuvo esta grabación como pieza central de su estrategia. No era solo una prueba de discriminación, era la prueba de una forma perversa de odio a sí mismo que se manifestaba a través de la persecución sistemática de otros judíos. La revelación pública de esta verdad no solo destruiría la reputación de Steinberg, sino que expondría la naturaleza enfermiza de todo su sistema de creencias. La preparación para la confrontación final estaba casi completa. Sarah había reunido más de 40 horas de grabaciones, docenas de testimonios, documentos internos de la empresa y pruebas de discriminación que se extendían mucho más allá del restaurante. Cada insulto que absorbía, cada humillación que documentaba, se convertía en munición para una batalla que Steinberg ni siquiera sabía que estaba a punto de afrontar. Margaret, la encargada, empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Sarah. «Pareces diferente», comentó una tarde. «Más segura de ti misma. No es que eso sea malo, es que después de todo lo que hizo ese hombre». «A veces la gente confunde paciencia con debilidad», replicó Sarah, organizando meticulosamente las mesas. «Pero cualquiera que entienda realmente de estrategia sabe que la mejor venganza siempre se sirve en el momento justo, cuando el objetivo está completamente desprevenido». Lo que todos en la Maison d'Or estaban a punto de descubrir era que Sarah Goldberg no era solo una camarera valiente que se enfrentaba a un hombre poderoso. Era una estratega muy hábil que había convertido meses de abusos sistemáticos en la base de un caso federal que redefiniría la forma de tratar la discriminación laboral en los tribunales estadounidenses. Y Steinberg, en su ciega arrogancia, seguía aportando pruebas contra sí mismo, completamente inconsciente de que cada palabra cruel estaba siendo cuidadosamente archivada por alguien mucho más inteligente y preparado de lo que él jamás podría sospechar. La hora de la verdad llegó un jueves, exactamente a las 7:30 de la tarde, el momento de mayor actividad en la Maison d'Or. Steinberg había llegado con su grupo habitual de socios millonarios, esperando otra noche de sádico entretenimiento a costa de Sarah. Lo que no sabía era que todas las personas que se encontraban en el restaurante esa noche estaban allí por una razón muy concreta. «Camarera judía», gritó nada más entrar, «trae bebidas para hombres de verdad». El insulto resonó por todo el restaurante, pero esta vez algo era diferente. En lugar del vergonzoso silencio habitual, empezaron a extenderse murmullos por las mesas. Sarah se acercó tranquilamente, llevando no solo una bandeja, sino una tableta discretamente colocada. «Por supuesto, señor Steinberg. Pero antes, me gustaría compartir algo interesante que he descubierto sobre sus antecedentes familiares». «¿De qué demonios estás hablando?», gruñó Steinberg, pero había algo en el tono seguro de Sarah que hizo que una punzada de nerviosismo cruzara su rostro. «He descubierto que a veces la gente cambia sus apellidos para que suenen más americanos», dijo Sarah, dando golpecitos en la pantalla de la tableta. «Por ejemplo, cuando una familia Steinman decide convertirse en Steinberg». A Richard se le heló la sangre en las venas.
Sus ojos se abrieron de puro pánico al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No sabes de lo que estás hablando, balbuceó, pero su voz había perdido toda autoridad. En realidad, sé exactamente de lo que estoy hablando, respondió Sara, y la tableta proyectó una grabación de audio cristalina en la pared. La inconfundible voz de Steinberg resonó en el restaurante. Papá siempre decía que nunca reveláramos nuestro pasado. Steinman no serviría para los negocios. Los verdaderos americanos no confiarían en alguien con ese apellido. El silencio que siguió fue absoluto. Los clientes dejaron de comer. Los camareros dejaron de servir. Incluso los socios de Steinberg le miraron con una mezcla de asombro y repugnancia. El hombre que había pasado años persiguiendo a los judíos acababa de ser desenmascarado como judío él mismo. «Esto es una falsificación», gritó Steinberg, pero su voz sonaba desesperada. «Tú manipulaste esa grabación». «¿Manipulada?» Sara sonrió por primera vez en 3 años. ¿Como el certificado de nacimiento original que conseguí? Richard Steinman, nacido en Brooklyn, hijo de Abraham y Ruth Steinman, ambos inmigrantes judíos de Polonia. David Cohen se levantó de la mesa 8, mostrando su DNI. Richard Steinberg, soy el investigador David Cohen de la Liga Antidifamación. Llevamos 6 meses documentando tus actividades discriminatorias. El restaurante estalló en murmullos. Steinberg miró desesperado a su alrededor, dándose cuenta de que al menos la mitad de los clientes presentes eran en realidad periodistas, investigadores y testigos estratégicamente situados. Además de las grabaciones de sus confesiones antisemitas, continuó Sara, tenemos documentación completa de la discriminación sistemática en Industria Steinberg. 12 empleados despedidos por las mismas razones que usted utiliza para atacarme. Rebecca Martínez se levantó de una mesa cercana. Señor Steinberg, soy Rebecca Martínez, su antigua directora de recursos humanos. He traído copias de todos los memorandos en los que usted daba instrucciones a la empresa para mantener la cohesión cultural, rechazando a candidatos con nombres no americanos. Steinberg estaba pálido, sudaba frío, miraba a su alrededor como un animal acorralado. No puede hacerme esto. Tengo contratos con el gobierno. Tengo influencia. Os destruiré a todos. Sobre los contratos gubernamentales, dijo Sara, cogiendo otro documento, ya se ha notificado al Departamento de Justicia. La discriminación sistemática es incompatible con los contratos federales. Su empresa ha perdido esta tarde 340 millones en contratos. La cifra golpeó a Steinberg como un puñetazo en las tripas. 340 millones, susurró, con las piernas temblándole. Y eso es solo el principio, añadió David. Tenemos demandas colectivas que están preparando todos los empleados a los que perseguiste, además de una investigación penal federal por delitos de odio. Victoria Steinberg, que había estado observando todo en silencio, se levantó lentamente. Richard, dijo con una voz que cortaba el aire como el hielo, me dijiste que estas personas eran diferentes a nosotros. Que merecían ser tratados así. Pero tú eres. No pudo terminar la frase. Victoria, espera, le suplicó Steinberg, pero ella ya estaba saliendo del restaurante, quitándose el anillo de casada y dejándolo caer al suelo. Margaret, la encargada, por fin se atrevió a hablar. Señor Steinberg, como propietario de este restaurante, tiene usted oficialmente prohibida la entrada aquí de nuevo. Yo soy el dueño, gritó. Lo eras, corrigió David. Sus propiedades están siendo congeladas para ser investigadas. El restaurante se está transfiriendo a un fondo dirigido por víctimas de discriminación. Steinberg miró a Sara con un odio que mezclaba la desesperación total. Tú planeaste todo esto. Me engañaste. Yo documenté todo esto, corrigió Sara. Cada insulto, cada amenaza, cada momento en que elegiste expresar odio contra tu propia herencia a través de otras personas. La única persona que ha hecho daño a alguien aquí eres tú. El teléfono móvil de Steinberg empezó a sonar sin cesar. Socios que cancelaban contratos, abogados que pedían reuniones urgentes, los medios de comunicación que querían declaraciones. En cuestión de minutos, su vida se había desmoronado por completo. 3 años, dijo Sara mientras él se tambaleaba hacia la puerta. 3 años viniste aquí a humillarme, sin saber que estabas hablando con alguien que tiene un máster en Derecho Laboral y Psicología. Alguien que convirtió cada uno de tus ataques en el fundamento del caso federal que acaba de destruir tu vida. Steinberg se detuvo en la puerta, dándose la vuelta por última vez. ¿Por qué?,
preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué lo hiciste? Porque, respondió Sara con una dignidad que contrastaba brutalmente con su patético estado, alguien necesitaba demostrar que el odio a uno mismo proyectado sobre los demás no es poder, es la forma más patética de debilidad. A medida que las revelaciones se amontonaban y las máscaras caían, una pregunta permanecía en el aire. ¿Era posible que un hombre que había pasado décadas negando su propia identidad pudiera encontrar la redención, o hay abismos de odio a uno mismo demasiado profundos para cruzarlos? 6 meses después del colapso público de Richard Steinberg, la transformación era completa y devastadora. El hombre que una vez aterrorizó a los trabajadores de un restaurante vivía ahora en un piso de una habitación en Queens, mantenido por un trabajo a tiempo parcial en una librería de segunda mano. Irónicamente, la única empresa que aceptó contratarlo después del escándalo. Steinberg Industries había quebrado por completo. Los contratos gubernamentales cancelados crearon un efecto dominó que hundió a toda la empresa. 500 empleados perdieron sus puestos de trabajo, pero Sara se aseguró de que cada uno de los 12 empleados judíos despedidos injustamente recibiera una indemnización sustancial procedente del patrimonio personal congelado de Steinberg. Es irónico, comentó David Cohen durante la inauguración oficial de la Fundación Segunda Oportunidad, que un hombre obsesionado con ocultar su identidad judía acabara creando una de las mayores organizaciones judías de derechos de los trabajadores de la historia. Sara, ahora directora ejecutiva de la fundación financiada con los restos de la fortuna de Steinberg, se había convertido en una figura reconocida a nivel nacional. Su caso se estudió en universidades de derecho, se documentó en libros sobre discriminación laboral y se convirtió en precedente jurídico federal. Harvard y Columbia compitieron por ofrecerle cátedras como profesora visitante. La Maison d'Or, bajo una nueva dirección, implantó el protocolo Dignidad en el Trabajo, un conjunto de políticas creadas por Sara que se convirtieron en modelo para restaurantes de todo el país. Margaret, ascendida a directora regional, contaba a menudo a los nuevos empleados la historia de la camarera que convirtió años de abusos en un cambio sistémico. Señorita Goldberg, dijo un joven periodista durante una entrevista reciente, mucha gente cree que su venganza fue excesiva. Steinberg lo perdió todo: fortuna, familia, estatus social. ¿No le da pena? Sara reflexionó detenidamente antes de contestar. Lo siento por el niño judío que creció odiando su propia identidad. Pero el Richard Steinberg adulto tomó decisiones conscientes durante décadas. Eligió convertir su odio a sí mismo en un arma contra personas inocentes. Las consecuencias no vinieron de mí, vinieron de sus propias acciones finalmente expuestas. La revelación de que Steinberg era judío ha provocado conmociones mucho más allá del caso judicial. Las comunidades judías de todo el país iniciaron conversaciones dolorosas pero necesarias sobre la identidad, la asimilación y el odio interiorizado hacia uno mismo. Los psicólogos empezaron a estudiar el fenómeno del antisemitismo de autoconservación como una forma extrema de trauma generacional. Rabinos de distintas confesiones invitaron a Sara a dar conferencias sobre cómo reconocer y combatir el odio a uno mismo dentro de sus propias comunidades. El caso Steinberg nos demostró que el antisemitismo más peligroso a veces viene de dentro, dijo durante una conferencia en la Universidad Yeshiva. Cuando negamos nuestra identidad para conseguir aceptación, no nos volvemos más seguros. Nos convertimos en cómplices de nuestra propia persecución. Victoria Steinberg, que inició los trámites de divorcio al día siguiente del escándalo, hizo una declaración pública semanas después. Viví 15 años casada con un hombre que no solo mintió sobre quién era, sino que destruyó a otras personas para mantener esa mentira. Sara Goldberg no arruinó mi matrimonio, me liberó de una ilusión. Victoria se había trasladado a la costa oeste, donde empezó a trabajar como voluntaria en organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de maltrato psicológico. En entrevistas posteriores, describió cómo había normalizado el cruel comportamiento de su exmarido, pensando que solo era un hombre poderoso y exigente. El propio Steinberg nunca habló públicamente del caso. Los vecinos dicen haberlo visto caminando solo por las calles de Queens, aparentemente ensimismado. Un empleado de la librería donde trabajaba dijo que pasaba semanas enteras solo en la sección de historia judía, leyendo sobre el Holocausto y la inmigración judía a América. Lo más trágico, reflexionó Sara durante su discurso en el primer aniversario de la fundación, es que si Richard hubiera canalizado su inteligencia y sus recursos hacia la lucha contra el antisemitismo en lugar de perpetuarlo, podría haber sido un poderoso líder en la lucha por la justicia. En lugar de eso, eligió convertirse exactamente en aquello de lo que huyeron sus abuelos en Europa. La Fundación Segunda Oportunidad ya había ayudado a más de 1000 empleados víctimas de discriminación, demandado a decenas de empresas por prácticas ilegales y cambiado la legislación laboral en 6 estados.
Sara ha convertido su experiencia personal de malos tratos en un movimiento nacional que salva vidas y carreras a diario. Michael, antiguo camarero de la Maison d'Or, dirigía ahora 3 restaurantes propios, todos ellos siguiendo los protocolos de dignidad en el trabajo creados por Sara. Ella nos enseñó que no tenemos que aceptar abusos para conservar nuestro trabajo, dijo durante una reunión de la Asociación de Restaurantes. La dignidad no es un lujo, es un derecho básico.